acerca de un día en los atrios, está hablando del tabernáculo que había hecho Moisés, ¿no? Y el tabernáculo que hizo Moisés tiene una estructura que había sido determinada por Dios. Dios mismo diseñó de manera arquitectónica el lugar de su propia morada. Nosotros hoy levantamos los templos en virtud del tamaño del terreno, ¿verdad? Y tratamos de aprovecharnos lo máximo posible. Ahora, Dios cuando le dice a Moisés, allí en el libro de Éxodo, y le da las medidas, ¿no? Obviamente que este tabernáculo de reunión estaba en el desierto, así que no tenían problemas con las propiedades. Pero aún así, porque uno podría pensar, bueno, ya que no tenían problema de espacio, podía haberlo hecho kilométrico, ¿verdad? No. Dios establece la medida exacta para cada lugar. Tenía 3 lugares específicos, ¿no? Uno de ellos era el atrio exterior. Y ahí dice David, prefiero estar ahí, prefiero estar en ese lugar. En el atrio exterior o en los atrios era donde se realizaban los sacrificios, ¿no? En el patio. Y allí estaban los sacerdotes y iban y venían porque el pueblo traía sus ofrendas, ¿verdad? Entonces allí, en ese lugar, era un lugar donde había sangre, ¿no? Animales morían en ese lugar. Iban y venía gente. No era un lugar muy refinado, aunque luego uno si el sacerdote quería, podía entrar a otro lugar que era el lugar santo, que era un lugar más pequeño y más exclusivo, ¿no? Donde ya los levitas preparaban, ¿no? El lugar del incienso, ¿no? Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, y ahí estaba el arca del pacto, ¿no? Conteniendo la vara de almendro que floreció y las tablas de la ley. No vamos a ahondar en esto, pero me gusta pensar en que David prefiere estar allí, a las puertas, antes de estar afuera de eso que estaba el desierto. Y de alguna manera el desierto tipifica el mundo, ¿no? Y uno elige, uno tiene también esa misma opción, ¿no? Hoy en día. Podría quedarme en mi casa, podría poner una serie, podría hacer fiaca. ¿Y está mal? No. Porque está dentro de nuestras posibilidades y nosotros determinamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestro día. Cómo vamos a arrancar nuestro día. Y esto sucede todos los días. Usted mañana, si sabe, aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar, sabe que se va a levantar a determinada hora porque tiene que comenzar su día, y también va a pensar en cómo va a arrancar ese día. Si va a orar antes de salir, si no lo va a hacer, si va a encomendar su día al Señor o no. Es una determinación personal, ¿verdad? Que también va marcando nuestra relación con Dios. Es una decisión. Ahora David dice, yo prefiero estar un día en los atrios que 1000, un tercio del año, afuera. Que el Señor nos ayude a poder tomar decisiones con sabiduría, ¿no? Porque pareciera que bueno, pero bueno, ahora que tenemos la posibilidad de la transmisión, lo vemos por internet y bueno. Pero Dios está mirando el esfuerzo, está mirando que quizás a veces, ayer estuve en la charla prebautismal y hablaba con una hermana luego de que terminó la charla, porque ella manifestó algunas cuestiones y me quedé charlando con ella, y ella me decía que le había costado mucho llegar. Dice, hay días que me cuesta mucho llegar a la iglesia. Hay días que
me levanto y no tengo ganas y tengo que pelear conmigo misma. Y hoy dice, hasta hace un rato no quería venir. No tenía fuerza, me sentía mal y parece, dice, que el enemigo me hace sentir mal, doler la panza, doler la cabeza. Y ¿no le ha pasado? ¿Por qué? Y yo le decía a ella, hermana, no se preocupe, esto es normal. Le digo lo mismo a usted, no se preocupe, esto es normal. Va a pasar. De hecho, creo que muchas veces a todos nos pasa, Dios también un poco nos prueba, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Si vamos a dejar que un dolor de cabeza determine nuestra situación espiritual, nuestra condición espiritual. Y le decía a la hermana ayer, porque bueno, en el contexto de que ella se quiere bautizar, ¿no? Usted tomó la mejor decisión, porque el enemigo lo que quiere es volver a recuperar el terreno que él creía que era de él, ¿no? Porque antes era terreno, era su propiedad, ¿no? Era propiedad del enemigo, su vida le pertenecía, y ahora que ella quiere y determinó involucrarse y bautizarse y comenzar una nueva vida en Cristo, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y lo mismo pasa con nosotros, que ya por ahí ya tenemos un tiempo en el Evangelio. Los que están recién llegando, pasa igual. El enemigo trata de recuperar un terreno que cree que es de él, porque lo tuvo quizás durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo él se enseñoreaba de su vida, de tu vida y de mi vida. Y nosotros tomamos determinaciones pensando que eran nuestras, y en realidad lo que hacíamos era simplemente seguir los deseos, las pasiones de este mundo. Y el príncipe de este mundo, ya sabemos quién es. Entonces lo que hacíamos era seguir simplemente sin saberlo las determinaciones que él ya tenía para con nuestra vida. Entonces, evidentemente, una vez que conocemos a Cristo y él se enseñorea de nuestra vida, y ya no es el enemigo del Señor quien nos va dirigiendo, sino que es el Señor Jesús quien dirige nuestros pasos. ¿A quién le gusta perder? Bueno, a Satanás tampoco le gusta perder. Entonces va a intentar una vez y otra vez. Y ¿sabe qué? Hay algo que tiene tanta persistencia, ¿no? No se cansa. No es que de repente, bueno, hoy usted venció y pudo llegar a la casa del Señor y le ganó esa batalla a Satanás. Y gloria a Dios por eso. Porque usted pudo ganarle a los malos pensamientos, o quizás esta enfermedad que el enemigo quería poner sobre su vida, o esta dolencia, o el dolor de cabeza, o el malestar, para que usted no llegue a este lugar, pero usted pudo vencer y llegar a este lugar, el enemigo perdió. ¿Amén? Amén. Ahora, eso no quita que mañana vuelva otra vez y quiera volver a intentar que usted vuelva atrás y retroceda. Y que todo el esfuerzo que hizo para poder llegar a este lugar, mañana quizás sea en vano. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, Pablo, me estoy desviando bastante de lo que iba a hablar, pero Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed ¿qué? Llenos. Sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. No dice llenos de amor, llenos de compasión, no. Llenos del Espíritu Santo. Y el hecho más contundente que tenemos de la manifestación del Espíritu Santo está justamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en adelante, donde el Espíritu Santo desciende. Y usted recordará que en ese Pentecostés hay gente está hablando en lenguas. Y luego va a encontrar muchos episodios más, aproximadamente unos 8, en los cuales hay hombres, varones, que son llenos del Espíritu Santo. De hecho, cuando lo convocan a Pablo y cuando van a llamar a los diáconos, cuando los van a nombrar, ¿no? Le dice, busquen varones que estén llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo no solamente es algo que sucede, es una necesidad.
Y ayer yo les hacía a los, bueno, es decir, chicos, aunque había gente grande también, les mostraba, llevé un vaso con una piedra, como en el sentido del pecado original, con el cual todos nacemos. Y puse la piedra en este recipiente, y bueno, nosotros somos el recipiente, el pecado original ya está dentro nuestro, y derramando un poquito de agua dentro del vaso le decía, bueno, y teníamos un conocimiento, si se quiere, de Dios. Porque todos, si usted sale afuera y le pregunta a cualquier transeúnte, a cualquier persona que pase por ahí, y le dice, ¿crees en Dios? Y yo creo que el 98,9% le va a decir sí. Es más, de hecho, usted antes de llegar al Evangelio seguramente también creía en Dios. A su modo, a su forma, iría a la iglesia o no, pero creía en Dios. O en un ser superior, como le dicen ahora, ¿no? Todos creíamos. Y es ese pequeño conocimiento, esa gnosis, ¿no? Ese conocimiento que teníamos de Dios, que era más intelectual, nunca le habíamos conocido de veras. Pero hoy se hablaba acerca de Pablo. Pablo también conocía a Dios, conocía las Escrituras, conocía la ley, él era fariseo de fariseos. Evidentemente había un conocimiento intelectual tremendo de parte de Saulo de Tarso. No ignoraba acerca de las cuestiones escriturales, pero espiritualmente él estaba lejísimos de Dios. Es más, de hecho se alejaba cada vez más, pensando que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos, dándole muerte, encarcelándolos, y cada vez se alejaba más y más de la verdad. Para él, lo que él estaba haciendo estaba totalmente justificado, porque su conocimiento, su intelecto, su inteligencia era superior a la de los demás, porque él conocía. Pero tuvo que tener un encuentro, una experiencia con Dios para que dejara atrás su intelecto y decir, bueno, realmente yo estaba dándole patadas al aguijón, dice la Escritura, ¿no? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Le dice la voz de aquel que le habla en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Muchas veces en defensa de la verdad hacemos cosas que a Dios no le agradan, pensando que estamos haciendo el bien. Es tremendo. Bueno, ayer hablábamos un poquito de esto y les graficaba acerca de lo que es la llenura. A eso iba. Entonces, cuando llegamos a Cristo, lo primero que Dios hace es sacar esa piedra del pecado original, ¿no? La saca. Porque ella perdona nuestros pecados, amén, cuando nos arrepentimos, hacemos la oración del penitente, ¿no? Que le recibimos en nuestro corazón de alguna manera. Entonces Él quita el peso del pecado original, ya lo quita. Y ya no lo tenemos, pero quedan algunas reminiscencias allí. Y yo le había puesto algunas basuritas adentro del vaso con agua, que son malas palabras, malos hábitos, a uno que por ahí le cuesta dejar de fumar, a uno que ayer le hacía referencia a la desobediencia a los padres, porque eran muchos chicos bastante jóvenes, muy jóvenes, y que nos cuesta, ¿no? Si alguno es medio contestón, y bueno, yo les puse algunas basuritas ahí, ¿no? Y todavía estaba por acá el vaso. Entonces, ¿qué nos pide? El consejo de la palabra es: me tengo que llenar del Espíritu Santo. Y con una jarra con agua, símbolo del Espíritu Santo, comencé a llenar ese recipiente, que somos nosotros mismos, templo y morada del Espíritu Santo. Y sabe que no solamente lo llené, sino que una vez que estuvo lleno, seguí, ¿no? Como una búsqueda continua del Espíritu Santo que sigue siendo derramado sobre mi vida. Y mientras más caía el agua, símbolo del Espíritu Santo, sobre ese recipiente que soy yo, las cosas esas, la suciedad que estaba ahí, comienza a subir hasta que ya sale del recipiente. Es decir, que cuando usted tenga algún problema, algo que le cuesta dejar,
que sabe que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llenarse del Espíritu Santo. Porque hay cosas que, por supuesto, hay cosas que yo tengo que hacer y hay cosas que, evidentemente, yo voy a intentar hacer, pero que no está en mí. Me tengo que llenar de Él. Y mientras más le busco, más me lleno. Y mientras más me lleno, esas cosas van desapareciendo. Y esto no es arte de magia. Esto es la lógica espiritual de Dios por el plan de Dios que tiene para con nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? Ahora vamos a hablar de otras cuestiones, pero poder llenarnos, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo. Es algo que tiene que ser una constante. ¿Sí? Tendremos que pegarlo en la heladera, como a veces pegamos los calendarios y pegamos algunas cosas para tener recordatorios. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando comienzo de mañana y voy quizás a poner la pava para tomar mate, veo ser lleno del Espíritu Santo. Amén, voy a orar. Tengo que ser lleno. Tengo que ser lleno, ¿no? Vamos a seguir con lo que veníamos tratando. El hermano hablaba acerca de las rodillas, lo vimos la semana pasada. Y vamos a ir subiendo un poco en esta armadura del soldado romano. Vamos a ver al soldado romano una vez más. Si usted ve, bueno, las rodillas y tiene subiendo las vestiduras una especie de, voy a decir falda, pero no es una falda, en realidad tiene otro nombre, ahora lo vamos a ver. Capítulo 6 y el verso 14 del libro de Efesios. 6:14 del libro de Efesios, vamos a leer primero la versión de la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor: estad pues firmes. ¿Cómo tenemos que estar en principio? Firmes, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si usted lo lee así, no va a estar tan claro. Voy a pedir que pongamos la versión NBI. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esa especie de falda que veíamos en el soldado romano, que está a la altura de la cintura, no es una falda, sino que es un cinturón. Porque acá no se nota, porque dice los lomos. Pero, bueno, en el resto de las traducciones que son más la Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, la NBI, vamos a encontrar que habla de cinto o de cinturón. ¿Por qué? Porque es justamente el componente de la armadura del soldado romano. Y dice el cinturón de la verdad. Y sabe que me llamó la atención y me gustó la figura, ¿no? Viéndola de esta manera, es que sobre ese cinturón el soldado romano hacía descansar su espada cuando no estaba batallando. Y la espada simboliza la palabra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la espada descansa sobre la verdad. Me encantó esta figura. La espada, que es la palabra de Dios, reposa, descansa en algo que es un fundamento y que es la verdad. Entonces, y hoy se hablaba acerca de lo que es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es Jesús. Uno habla de las buenas nuevas, ¿verdad? Que es lo que decía el hermano. Pero esa buena noticia se hace carne, ¿no? El verbo se hizo carne, dice Juan. Y se encarna. La buena noticia ya no es simplemente una noticia buena, es alguien. Hay alguien que porta. Y Jesús dice de sí mismo, Él no es el portador de la verdad. Es decir, Él no es el que viene a anunciar como Juan el Bautista algo, o que viene a anunciar la verdad. Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, que la verdad ya está hecha una persona. Es la persona de Jesús. Y me gusta, no vamos a profundizar hoy en esto, pero
Jesús dice en Juan, ¿no? Yo soy el camino y la verdad. Podría haberle puesto una coma, ¿verdad? Nosotros en nuestra semántica o en nuestra gramática le pondríamos coma. Es decir, el camino, coma, la verdad, coma o sin coma y la vida, ¿no? Y separaríamos en 3 términos. Ahora Jesús dice algo distinto. Dice el camino y la verdad y la vida. ¿Sabe a dónde está apuntando esa afirmación? Al mismo tabernáculo del que hablábamos al principio. ¿Sabe por qué? No vamos a andar, pero si usted quiere profundizarlo, en algún momento seguramente lo vamos a predicar, pero se lo dejo así como para que el que le gusta escudriñar la Escritura lo haga en su casa. Los 3 pórticos, las 3 puertas que daban acceso a estos 3 lugares, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, tenían un nombre. La traducción es, primer pórtico, el camino. Segundo pórtico, al lugar santo, la verdad. Y la tercera puerta, o el velo, al lugar santísimo, la vida. Y Jesús dice, yo soy todo eso. Todo, cuando Pablo habla de que lo que recibimos era sombra y el cumplimiento está en Cristo, hacia uno de los elementos que apunta es hacia el tabernáculo. Hablábamos el día jueves, me parece, en el discipulado acerca de que hasta las fiestas judías apuntan a Cristo. Yo tengo una fascinación por estas cosas, de alguna manera, ¿no? Porque Dios había revelado a través de todo el Antiguo Testamento y después a través de los profetas la buena noticia de que había redención y que venía a través de alguien, Emmanuel, Dios con nosotros. Si uno lo mira, ya está todo dicho. Sin embargo, los judíos lo tenían ahí, caminó entre ellos y lo rechazaron. Era la verdad caminando entre los hombres. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros tenemos un privilegio hoy. Que nos fuimos injertados en el olivo verdadero. Y por gracia, por misericordia, por una extensión de ese amor maravilloso de Dios, Él nos hizo aceptos y nos adoptó como sus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Esto es maravilloso, hermano. Porque no lo merecíamos. Estábamos lejos de Dios, no pertenecíamos a este linaje que Él había escogido y determinado desde tiempos antiguos, porque dice que Él se eligió un pueblo para sí mismo y no éramos nosotros. Cuando Dios elige a un pueblo, elige al pueblo de Israel, no éramos nosotros. Recordará seguramente aquella invitación que hace el rey en esta parábola que Jesús narra, que un rey hace una fiesta porque su hijo se va a casar y manda emisarios, ¿no? Y manda invitaciones a distintos lugares y cada uno comienza a dar excusas. No, yo no puedo, yo tengo cosas que hacer, tengo que hacer tal cosa, Y ninguno de aquella gente importante que estaban al nivel del rey quiso participar. Y vuelven los emisarios y le dicen, Señor, fuimos a donde nos dijiste, repartimos las invitaciones porque tu hijo se casa y para vos es un evento importante, pero nadie quiso venir. ¿Qué dijo el rey? Vayan por las calles, vayan por las plazas y a todos los que estén ahí, díganles que vengan. Nosotros éramos esos, que estábamos en la calle, en las plazas, y que no habíamos sido invitados. Pero ahora, gracias a Cristo, tenemos acceso y somos invitados a una gran boda, y es la boda del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
estamos invitados a esta gloriosa boda. Hay una canción de una banda que se llama Petra, una banda norteamericana que se llama La Invitación, y narra esta misma parábola. Qué tremendo privilegio que tenemos. Bien, vamos a la palabra, vamos a la verdad. Algo que también me sorprendió acerca de cuando empecé a estudiar esto, tenemos poco tiempo, no vamos a llegar a ver todo, pero Dios mediante voy a ser sintético. También tenemos un trabajito luego de la reunión. Cuando veo acerca de este cinturón, uno de los que puede notar, volvemos a la figura del soldado. Es que es la parte inferior, ¿verdad? Este cinturón o este cinto es la parte inferior y el resto de la armadura, es decir, la coraza y la parte superior, también descansan sobre este cinturón. Y la palabra que se utiliza es que esté ceñido, apretado, ajustado. ¿Por qué? Porque si esto está flojo, al soldado le produce no solamente incomodidad o imposibilidad, también le produce dificultad para enfrentarse al enemigo cuando está en combate. Por eso lo que dice el apóstol Pablo es que esto tiene que estar ceñido, ajustado, apretado. ¿Qué me dice también esto? Porque toda la estructura de la armadura se sostiene en esa verdad. Es decir, todo lo que vamos a ver después, la coraza, el yelmo y todo lo que sigue, se sostiene y se mantiene firme a causa de que este cinturón de la verdad está ajustado. No lo puedo tener flojito. No lo puedo tener, bueno, así nomás. La verdad tiene que ser, la verdad, por supuesto, es la palabra de Dios, pero Jesucristo también dijo que Él es la verdad. Capítulo 17 de Juan, usted va a leer en el verso 3 que Jesús ora por sus discípulos y le dice, santifícalos en tu verdad, y luego aclara, tu palabra es verdad. Ahora, Cristo es la verdad encarnada y la palabra de Dios es la verdad revelada. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer? Ajustarme y ceñirme a lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para que el resto de mi armadura esté también firme. Porque si yo no me ajusto a la verdad de lo que dice la palabra, si yo no me amoldo a lo que dice la palabra, lo primero que puede llegar a suceder, o lo que va a suceder en definitiva con el tiempo, es que me voy a equivocar. Porque la palabra no está ceñida en mí. Por eso, Mateo capítulo 24, verso 3, recordamos siempre acerca de lo que Jesús les dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Y si alguien me engaña es porque me está hablando ¿qué? Mentiras. Ahora, si yo no conozco la verdad, tampoco puedo distinguir si alguien me miente. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Si yo no conozco, si yo desconozco la palabra de verdad, y alguien viene con astucia, porque según lo que dice Pablo en el consejo a Timoteo, en 2 Timoteo, va a haber en este tiempo engañadores, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. Y si son engañadores, evidentemente hablan mentira. Y si yo no conozco la verdad, esa mentira me va a parecer que es cierta. La voy a creer. Voy a creer la mentira de alguien que me está engañando. Y eso me va a traer en derrota. Por eso el consejo de la palabra es que esa verdad esté ceñida. Hermano, intente, trate de conocer cada día más y más la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con su vida? ¿Qué es lo que Dios le ha revelado a través de su palabra? Porque si esto es así, si usted va aprendiendo, nadie le puede engañar. Y Jesús nos aconseja que tengamos, mirad, tengan cuidado, ojos abiertos, que nadie te engañe. Y hoy la palabra se tiene que cumplir. Así que evidentemente tenemos engañadores y muchas veces no tenemos ojos abiertos.
Muchas veces, por desconocer, y dentro de la llenura, ¿no? y de lo que produce la llenura produce frutos, según lo que dice Gálatas, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Si yo me lleno del Espíritu Santo, voy a tener fruto, voy a dar fruto. Y hablamos muchas veces ya de Juan 15, y Jesús diciendo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y si la vid es Cristo, la savia, lo que recorre la esencia de Cristo, va a estar en el fruto, y voy a dar fruto que demuestren quién es o de qué árbol vengo. Si es Cristo, voy a ser muy parecido a Cristo, ¿verdad? O sea, voy a dar un fruto que manifieste que Cristo es quien me está alimentando. Ahora, si yo no estoy en Cristo y no tengo el fruto del Espíritu y no me lleno del Espíritu Santo, lo que voy a demostrar es que realmente, como se hablaba el domingo pasado, quizás tenga muchas hojas y parezca lindo, ¿no?, a la vista, pero no hay fruto. Y si no hay fruto, evidentemente algo está pasando. Así que el Señor nos ayude. Bien. Vamos a ver la verdad como un fundamento bíblico, es decir, la verdad es algo que cimienta nuestro andar diario, nuestro andar en nuestra vida diaria, y está cimentado, tiene un fundamento que es bíblico. Vamos a ver en tres niveles. Dios, en Tito capítulo 1 y el verso 2. Tito está después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 1 y el verso 2. ¿Se encontraron? Sí. En la otra versión, la 1960, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual es Dios, que ¿qué hace Dios? No miente. ¿Le puedo creer a Dios entonces? ¿Por qué? Porque no miente. ¿Le cree a Dios? Hay poco amén. ¿Le cree a Dios? Dios, hay más de 700 promesas para usted y para mí que están contenidas aquí en la Biblia. Las promesas están en la palabra de Dios, eso quiere decir que Dios hace la promesa. Ahora, pregunto, si Dios hace la promesa y Él no miente, según lo que leímos, ¿hago bien yo en creerle a Dios? Amén. ¿Por qué? Porque sus promesas están acá y Él no miente. Y de hecho, prometió que iba a enviar a su Hijo y lo envió. Cristo promete que va a volver una vez más. ¿Le cree? Amén. Amén. El otro texto. Números 23, 19. Este es más conocido. Libro de Números, capítulo 23 y el verso 29. Dice: Dios no es hombre, eso es evidente, para que mienta. ¿Vio la comparación? El hombre miente, Dios no. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios me promete algo, le puedo creer con ojos cerrados, como diríamos nosotros. Le creo con ojos cerrados. Hay gente a la que uno le cree y es un hombre. Y no vamos a entrar en política, ¿no? Pero muchas veces tenemos gente que nos miente en la cara, y nosotros, ¿por qué? Por desconocimiento muchas veces le creemos. Y ahí sí, podemos meter un montón de políticos si quiere. Voy a decir a alguien que ya falleció: síganme, no los voy a defraudar, año 90. ¿Defraudó o no defraudó? Lo dejo al criterio de cada uno, pero yo creo que ha defraudado muchísimo. ¿Por qué? Porque es hombre. ¿Y el hombre qué hace por naturaleza? Miente. ¿Qué necesita para que esto, para alterar su conducta? Necesita de Cristo. Si no tiene a Cristo, su naturaleza pecaminosa le va a hacer cosas pecaminosas y decir cosas pecaminosas. ¿Cómo mentir? Engañar. Sí, el mentiroso, el engañador, el embustero.
En los años 90, bueno, sigue habiendo, pero recuerdo de un caso muy famoso en los años 90 de alguien que supuestamente hacía milagros, ¿no? Y se vio en Estados Unidos, pero también aquí en Argentina tuvimos algunos de esos. Y lo hacían supuestamente en nombre de Cristo, ¿no? Y estaba todo armadísimo y orquestadísimo. Había actores que trabajaban para ellos. Son engañadores. Ahora, hubo mucha gente que les creyó de buena fe. Hubo mucha gente que los seguía, que hasta donaba y daba plata, ¿no? Y eran engañadores. Y andaban en autos lujosos y todas estas cuestiones, pero estaban engañando a la gente. La realidad es que Dios ¿es justo o no es justo? Dios es justo. Y dice que no tiene por inocente ¿a quién? Al culpable. Así que si esto, porque muchas veces nosotros renegamos, ¿no? Y queremos tomar, ¿no?, justicia por mano propia, ¿no? Somos recontra justicieros con estas cuestiones. Pero la Biblia dice que mi justicia y tu justicia es como un trapo de inmundicia, y en alguna versión más antigua dice que es como el estiércol. No hace falta que aclare qué es el estiércol. Para Dios, si yo hago justicia y no dejo que Él tome cuenta, esa justicia mía para Él es como el estiércol. No me imagino a Dios agarrando estiércol o acercándose a Él. Pero muchas veces nosotros somos impulsivos, somos revanchistas, ya me la va a pagar, ya va a ver. O otros lo dicen de esta manera, pero la intención es la misma. Si no hubiese estado en la iglesia, no sabés lo que le hacía yo. Pero ya está la intención en el corazón, ¿de qué sirve? Si Dios también ve la intención de mi corazón. Con eso lo apaciguamos un poquito, ¿no? Como que bueno, le podría haber hecho daño, pero estoy en Cristo. No, no estás en Cristo, porque ni siquiera tendría que haber pasado por tu cabeza. Necesitamos sumergirnos, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué quiere decir bautizado? Ayer hablaba con los preadolescentes con los jóvenes. Cuando uno habla de bautizar, ¿no? O por ejemplo la figura del barco, cuando uno bautiza un barco, uno piensa que es cuando se inaugura, ¿no? Y que se rompe la cinta y rompen la botella, ¿no? Porque va a zarpar el barco por primera vez. ¿Lo vamos a bautizar? No. Bautizar es sumergir un sólido totalmente en un líquido. Así que la figura del barco aplicaría solamente cuando el barco se hunde. Y no cuando se hunde un poquito, sino cuando se hunde completamente. Eso es bautizar. Nosotros necesitamos esa misma figura, pero en el espíritu. Que el viejo hombre, la vieja manera de vivir y de pensar, sea bautizado. Que se ahogue. Que muera. Porque si no, tenemos estas cuestiones revanchistas, ¿no? Que afloran del viejo hombre, de la vieja manera de pensar. Vamos al otro punto. Jesús. Juan 14:6. Juan capítulo 14 y el verso 6. Me parece que lo vamos a tener que dividir en dos a esto. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 14 y el verso 6. Jesús le dijo, y acá está lo que hablamos un ratito, yo soy el camino, y ve que dice, coma, y la verdad, coma, y la vida. Veo que hay una separación en comas e íes, ¿no? Y no lo hace solamente con la coma, ¿no? Va diciendo que Él es esto, y también esto, y también esto. El camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y el segundo texto, también en el libro de Juan, y este texto me encanta. Capítulo 1 y el verso 14 de Juan. Mismo libro ahí al principio.
Me gusta porque habla acerca del verbo, el verbo que es Cristo, pero acá va a hablar acerca de algo específico. Dice 1.14, y aquel verbo, ¿sí? El verbo del que habla en el capítulo 1 y el verso 1, fue hecho carne. Es decir, fue humanizado, se hizo ser humano. ¿Por qué? Porque no era. Ese verbo en realidad era el logos de Dios, era la palabra, pero era espíritu. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, quien estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno. ¿Sabe que la palabra para lleno es una palabra griega que se llama pleiro? Y que quiere decir que no se le puede poner o añadir absolutamente nada más. Está completo. Cuando Pablo habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo, utiliza la misma palabra que aquí. Estar saciado, hastiado, saturado. Saturado de gracia, saturado de verdad. Es decir, Cristo tampoco miente. Porque además Él personifica, humaniza la verdad. Hoy que tenemos cuestiones de verdades relativas y absolutas, y hay un relativismo, ¿no?, en todas las cosas. No, pero si lo ves de esta manera, yo creo que, ¿no? Y la verdad es todo el tiempo relativa. Cristo dice algo que es absoluto, yo soy la verdad. Hoy vemos siempre que para acomodamos la verdad, bueno, pero depende de cómo lo mires, ¿eh? No, esa es tu verdad, te dicen. Si alguno predicó el Evangelio en la calle y le dice, no, pero Cristo es la verdad, te quiero presentar a Cristo, Cristo es la verdad, es el camino al Padre. No, pará, no, te van a decir. Esa es tu verdad. ¿Nunca le ha pasado? Porque se relativiza. Pareciera que la verdad es subjetiva. Es decir, quiere decir que la verdad está en cada uno de nosotros. Y yo puedo tener mi verdad y usted puede tener su verdad. En cuanto a gustos, evidentemente cada uno va a tener su verdad. A mí me gusta el color negro, y esa es mi verdad. En cuanto a la palabra, hay una sola verdad. Entonces ya no es subjetivo, es objetivo, es una sola y punto. Es la verdad de Dios revelada en Cristo a través de su palabra y por el Espíritu Santo, como vamos a ver ahora. Dice Juan, también capítulo 16, el verso 13, dice así, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Están buscando todavía. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, y ese Espíritu, no sé en su Biblia, pero en mi Biblia está en mayúscula. ¿De quién está hablando entonces? ¿Del Espíritu del hombre? No, del Espíritu de Dios. Llamado luego Espíritu Santo. Y aquí llamado Espíritu de verdad. Entonces, Dios no miente. Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Entonces no es algo subjetivo, es tremendamente objetivo. La Trinidad toda está revelándome una verdad y está aquí en la palabra. Por eso Cristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están involucrados en la verdad, en la esencia de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que conozcamos la verdad. Es esencial. Este mes que es el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, así que qué bueno que podamos recurrir a ella frecuentemente. Hermano, me encantaría seguir, pero la hora se va. Le dejo un texto más. Volvemos a Juan, capítulo 14 y el verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y dónde está la verdad ahí? Es que si el Espíritu Santo me recuerda lo que Jesús dijo, y Jesús es la verdad, evidentemente lo que me recuerda va a ser verdad. Amén. Entonces, y lo que Cristo habló
Y lo que Cristo manifestó es la verdad de Dios, que luego se registra aquí en las Escrituras, y que por gracia y misericordia de Dios nosotros hemos hallado y se reveló a través de su palabra. Que el Señor en esta mañana nos ayude a conocer cada día más la verdad del Evangelio. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a estar orando todos juntos. Como ha oído, hay mucha necesidad, hay enfermedad, porque, por supuesto, estamos hechos de carne y hueso, y la carne se enferma, se deteriora. ¿Sabe que con mi esposa, hoy pedí oración por mi esposa, ella tiene la presión baja desde que la conozco? Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos de novio, me llaman del número de teléfono de ella, pero no era ella, y ella se había desmayado en Lanús. Y voy a encontrarla, la encuentro allí, en Lanús, yo estaba en Constitución, pero sin hacer apología de Coca-Cola, ella con una coca y unas papas fritas, enseguida ya le subía la presión y estaba normal. Los años han pasado. Y ya una Coca-Cola y una papa frita ya no le hacen absolutamente nada. Hace ya más de una semana que está así. Y por supuesto uno confía en el Señor y cree que Dios tiene el poder para sanar. Amén. Así que cuando ore, recuerde, no solamente a mi esposa, sean el hermano Tomás, nuestra hermana Gladys también, y aquellos que recuerdo, hermanos, si alguno puede donar sangre, es para el hospital de aquí de Monte Grande. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿No? Y como somos un cuerpo, no es que si usted se lastima, mi suegro se quebró, también pido oración por mi suegro se quebró el tobillo. Y la verdad que el Señor lo guardó porque se cayó de una escalera. Mi suegro pesa alrededor de 130 y pico de kilos, mide 1,90 m y pico, así que imagínese que alguien que se cae con ese peso y ese tamaño se puede lastimar mucho. Gracias al Señor solamente se quebró el tobillo, pero está pasando días muy complicados y él está atendiendo una iglesia también. Y no pudo congregarse hoy y ya casi se cae 2 veces con las muletas porque no está acostumbrado. Hay sin fin de cosas que uno no contempla cuando suceden. Cuando es algo nuevo, hay cosas que no conoce. Así que pido también oración por él, Mario López, y por cada uno. Hermano, uno se tiene que doler, ¿no? por alguien que no ve. Nuestro hermano Julián, que hace bastante tiempo que no lo veo. Y